Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver y a demostrar el teorema de Rolle. Entonces tengo aquí un dibujo en el que para explicarlo pues he puesto el caso más general posible. Voy a comentar de qué trata así por encima, de forma informal, este teorema y vamos a lo largo del capítulo pues lo iremos demostrando y cuando lleguemos al final pues ya enunciaré el resultado de forma más matemática y más precisa. Bueno, pues lo que tenemos aquí es una función que entre dos puntos del dominio que marcan un intervalo hará un cierto dibujo, ¿de acuerdo? Bueno, pues si coincide que el límite inferior del intervalo, o sea, f de a, es igual al límite superior del intervalo, o sea, f de b, digo, evaluado en la función, pues este teorema nos garantiza que entre a y b existe al menos un punto en el que la función cambia su crecimiento. Pues por ejemplo, aquí este primer punto, que coincidiría con un mínimo de la función, y este segundo punto, que coincide con un máximo de la función, son los dos casos que se pueden dar. Uno de ellos, al menos, o los dos, o cada uno de ellos varias veces, ¿de acuerdo? Es cuestión de que escojamos más grande o más pequeño el intervalo en el que evaluamos la función. Entonces será más o menos probable que se den varios de ellos, pero siempre al menos tiene que darse uno. Entonces, como veis aquí, pues por ejemplo en el mínimo, la función decrece, llega al mínimo y luego empieza a crecer otra vez. Entonces, eso es lo que nos dice el teorema de Rolle, que existe este punto de aquí en el que cambia el crecimiento, o sea, existe un punto de inflexión. Bueno, pues para comenzar a demostrar el teorema tenemos antes que imponer ciertas restricciones sobre esta función. Entonces, esas restricciones son la primera, que a es más pequeño que c y c es más pequeño que b. O sea, c está comprendido entre los límites del intervalo, ¿de acuerdo? Y luego la segunda restricción que tenemos que imponer es que la función que va a ir que tiene como dominio el intervalo cerrado a b y va a los números reales, es continua en este intervalo y también es derivable en el mismo intervalo pero abierto. Y bueno, la primera pregunta que puede surgir aquí es por qué es derivable en el intervalo abierto si es continua en el intervalo cerrado. Bueno, pues esto viene porque para que una función sea derivable en un punto, como la derivada es un límite, esto ya lo hemos visto en capítulos atrás, tienen que existir los límites laterales. Entonces, ¿qué ocurre? Que al ser un intervalo cerrado, en a por la izquierda y en b por la derecha, no podríamos hacer el límite de la función en b por la derecha ni en a por la izquierda, porque desconocemos qué hace la función fuera de este intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, al no poder garantizar que existen los límites laterales en a y en b, en a por la izquierda y en b por la derecha, pues como la derivada es un límite, no podemos garantizar que sea derivable en esos dos puntos. Entonces, por eso se abren los paréntesis marcando esto que os digo. Bueno, pues vamos a pasar ya al caso 1 que os decía, que va a ser el caso trivial y es este de aquí. Este caso se da cuando el mínimo coincide con el máximo, ¿de acuerdo? Entonces, si el mínimo coincide con el máximo y tenemos que f de a tiene que ser igual a f de b, pues ¿esto qué implica? Esto implica que f de a y f de b son tanto el mínimo como el máximo de la función. Y eso nos lleva inexorablemente a que la función es constante. Esto se ve muy fácil, o sea, imaginad que la función, en vez de hacer esta curva, pues fuera una línea recta,
¿de acuerdo? Entonces, f de a seguiría siendo igual a f de b y entre medias no habría ni mínimo ni máximo. Todos los puntos serían el mínimo y todos los puntos serían el máximo, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues claro, tendríamos una función constante, ¿vale? Todo el rato lo mismo en el intervalo a-b, ¿vale? Bueno, pues si tenemos que f de x es constante, si derivamos esta función, pues lo que tendremos es que la derivada de f de x es 0, porque la derivada de una constante es 0. Y entonces, si evaluáramos la función derivada en un punto entre medias de a y de b, como puede ser c, pues tendríamos que es c, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el caso trivial. Existe un punto c entre a y b en el que la derivada de la función se anula. Bueno, pero este caso es un poco aburrido, vamos a ir al caso 2. El caso 2 se da cuando el mínimo es distinto al máximo, como tenemos aquí. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es que la función evaluada en el mínimo, pues es efectivamente el mínimo. Y el mínimo es un valor estrictamente menor que cualquier otro valor de la función en el intervalo en el que la estamos estudiando. O sea, para todo x perteneciente al intervalo a-b. Vale, con el máximo pasa algo parecido. La función evaluada en el punto c, pues esto es igual al máximo, y el máximo es un valor estrictamente mayor que la función en cualquiera de los puntos de su dominio en este intervalo. O sea que aquí hago un copy-paste porque esto es igual, ¿vale? Bueno, entonces, teniendo esto como algo obvio, para demostrar el teorema hay que tener la idea feliz de decir lo siguiente. O sea, imaginad que tenemos este cociente, la función evaluada en cualquier punto del intervalo menos la función evaluada en c entre x menos c. Vale. Entonces, ¿este cociente es positivo o es negativo? O sea, ¿es mayor que 0 o es menor que 0? Bueno, pues vamos a verlo. Si x es mayor que c, vamos a poner este caso. Vamos a venir por aquí. Vamos a estudiar esto cuando x es mayor que c. Vale. Pues si x es mayor que c, el denominador es un número positivo, es mayor que 0. Sin embargo, hemos visto que f de c siempre es mayor que cualquier valor de la función en el intervalo de estudio. Por lo tanto, f de c en valor absoluto es mayor que cualquier f de x. Por lo tanto, como tiene un signo menos delante, el numerador es un número negativo. Por lo tanto, negativo entre positivo da negativo, y lo que tenemos aquí es que este cociente es un número menor que 0. Vale. Vamos a estudiar este mismo cociente, pero cuando x es menor que c. A ver qué es lo que ocurre. Pues si x es menor que c, el denominador es negativo y aquí arriba sigue siendo negativo, porque tenemos el mismo caso de antes, que f de c es el máximo y en valor absoluto siempre va a ser mayor que cualquier valor de la función. Por lo tanto, negativo entre negativo, pues da positivo. Vale. Bueno, pues resulta que este cociente se parece mucho a lo que es la definición de una derivada. Entonces, lo interesante va a ser darse cuenta que cuando x es mayor que c, o sea, cuando venimos aquí a la gráfica y nos aproximamos a c por aquí, por la derecha, entonces
cualquier punto que esté por aquí X siempre va a ser mayor que C, ¿vale? Por eso nos aproximamos por la derecha. Pues, si ponemos aquí el límite de la función cuando X tiende a C por la derecha, y aquí si X es menor que C, que tenemos el caso contrario, X estaría por aquí, y nos aproximaríamos a C por la izquierda, y nos venimos aquí en este límite, o sea, perdón, en este cociente, y hacemos el límite cuando X tiende a C por la izquierda, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues vemos que por esto que estamos analizando, la función no es continua en el punto C, porque para que una función sea continua en un punto, el límite por la derecha tiene que ser igual al límite por la izquierda, ¿vale? Entonces, ¿cómo solucionamos este asunto? Pues muy fácil. Si imponemos que la función tiene que ser sí o sí continua, no queda otra que en C converja a un valor, el límite, que no sean ni negativo ni positivo. Y ese único valor es el 0. O sea, cuando hacemos este límite, lo que nos estaría dando, si es menor que 0, este de aquí, nos estaría dando el límite lateral un menos 0 y este otro límite nos estaría dando un más 0. Pero siempre que en C converjan en el 0, ¿de acuerdo? O sea, tiene que pasar que, voy a ponerlo por aquí, el límite cuando X tienda a C de f de X menos f de C entre X menos C, esto sea igual a 0. Entonces es así la única forma en la que podemos hacer compatible todo esto. Vale, pues lo que vemos es que este límite de aquí lo que es la derivada de la función evaluada en C. O sea, esto es f' en C. Y como nos da 0, pues esto tiene que ser C. ¿De acuerdo? Y entonces ya habríamos demostrado el teorema. Que, como veis, es algo muy fácil y viene de que nosotros hayamos impuesto en un inicio que nuestra función sea continua. Al ser continua, no queda otra que, aunque acercándonos por la derecha a C de un número negativo y por la izquierda de un número positivo, ambos converjan en el 0, que es el único número que no es ni positivo ni negativo, ¿de acuerdo? Entonces, es así cuando existen los límites laterales y son el mismo, y garantiza que la función sea continua. Entonces, esto de aquí implica, pues, esto, la derivada en ese punto tiene que ser 0. Así que, pues ya hemos demostrado el teorema. O sea, el teorema lo que nos dice es que sea f en un intervalo cerrado a b a los números reales continuo y derivable en el intervalo abierto a b, esto implica que existe un valor c perteneciente al intervalo a b tal que la derivada en ese punto es c. Vale. Entonces, ahora yo lo que he hecho es demostrar el teorema para el caso en el que tenemos un máximo, ¿vale? O sea, para esta parte de aquí. Si tuviéramos un mínimo, ¿cómo se haría el teorema? Pues se haría exactamente igual, lo único que se invertirían los signos de desigualdad que yo he puesto aquí y aquí, pues cambiarían de signo, correspondiente a que
Pues cuando en un mínimo nos acercamos por la izquierda decrece y por la derecha crece, y en un máximo es al revés. Cuando nos acercamos por la izquierda crece y cuando nos acercamos por la derecha decrece. Pero sería todo lo mismo, o sea, habría que obligar a que converja estos dos límites laterales al valor 0, ¿vale? Así que nada, no tengo nada más que decir, espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente capítulo.